Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos: Sobre esta roca edificaré mi iglesia, la iglesia verdadera, por John Charles Ryle. En esta lectura Ryle nos enseña por quienes está conformada la iglesia de Cristo, a qué roca se refirió Cristo. ¿Quién es la cabeza y fundamento de esta iglesia sobre el cual es añadida cada piedra viva? Acompáñanos a descubrirlo en esta valiosa enseñanza. Que el Señor tenga a bien bendecir a su pueblo con ella y llamar a muchos a ser parte de la iglesia verdadera de Cristo. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Sobre esta roca construiré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Vivimos en un mundo en el que todas las cosas están pasando. Reinos, imperios, ciudades, instituciones, familias, todos están sujetos a cambios y corrupción. Una ley universal parece prevalecer en todas partes. En todas las cosas creadas hay una tendencia a la decadencia. Hay algo triste y deprimente en esto. ¿Qué beneficio tiene un hombre en el trabajo de sus manos? ¿No hay nada que deba mantenerse? ¿No hay nada que dure? ¿No hay nada que debe permanecer? No hay nada de lo que podamos decir, esto continuará para siempre. La respuesta a estas preguntas es con las palabras de nuestro texto. Nuestro Señor Jesucristo habla de algo que continuará y no pasará. Hay una cosa creada que es una excepción a la regla universal a la que me he referido. Hay una cosa que nunca perecerá y desmayará. Esa cosa, ese algo es el edificio fundado sobre la roca, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él declara, en las palabras que has escuchado esta noche: en esta roca construiré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay 5 cosas en estas palabras que requieren su atención. Número 1. Un edificio, mi iglesia. Número 2. Un constructor. Cristo dice: yo construiré mi iglesia. Número 3. Una fundación. En esta roca construiré mi iglesia. Número 4. Peligros implícitos. Las puertas del Hades. Quinto. Seguridad afirmó: las puertas del Hades no prevalecerán. Que Dios bendiga las palabras que se pronunciarán. Que todos busquemos por nuestra cuenta en nuestros corazones esta noche y saber si pertenecemos o no a esta iglesia. Que todos nos vayamos a casa a meditar y orar. Primero, tienes un edificio mencionado en el texto. El Señor Jesucristo habla de mi iglesia. Ahora, ¿qué es esta iglesia? Se pueden hacer pocas consultas de más importancia que esto. Por falta de la debida atención a este tema, los errores que se han colado en la iglesia y en el mundo no son ni pocos ni pequeños. La iglesia de nuestro texto no es un edificio material, no es un templo hecho con manos de madera o ladrillo o piedra o mármol. Es una edificación de hombres y mujeres. No hay ninguna iglesia visible en particular en la tierra. No es la iglesia oriental o la iglesia occidental. No es la iglesia de Inglaterra o la iglesia de Escocia. Mucho menos es la iglesia de Roma. La iglesia de nuestro texto es una que hace mucho menos espectáculo a los ojos de hombre, pero es de mucha más importancia a los ojos de Dios. La iglesia de nuestro texto está formada por todos los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Comprende a todos los que se han arrepentido del pecado y han huido a Cristo por fe y se han hecho nuevas criaturas en Él. Comprende todos los que Dios ha elegido, todos los que han recibido la gracia de Dios, todos los que han sido arrastrados la sangre de Cristo, todos los que han sido vestidos con la justicia de Cristo, todos que han nacido de nuevo y han sido santificados por el Espíritu de Cristo. De cada nación y pueblo y lengua componen la iglesia de nuestro texto. Este es el cuerpo de Cristo. Este es el rebaño de Cristo. Esta es la novia. Esta es la esposa del Cordero. Esta es la iglesia en la roca. Los miembros de esta iglesia no todos adoran a Dios de la misma manera o usan la misma forma de gobierno. Nuestro propio artículo 34 declara: no es necesario que las ceremonias sean iguales en todos los lugares, pero todos adoran con un solo corazón. Todos están dirigidos por un solo espíritu. Ellos son todos verdaderos y verdaderamente santos. Todos pueden decir aleluya y todos responden amén. Esta es esa iglesia a la que todas las iglesias visibles en la tierra son servidores.
Ya sean episcopales, independientes o presbiterianos, todos pueden servir a los intereses de la única iglesia verdadera. Son los andamios, detrás del cual se lleva a cabo el gran edificio. Son la cáscara, bajo la que crece el grano vivo. Tienen sus diversos grados de utilidad. Ninguna iglesia visible tiene derecho a decir, somos la única iglesia verdadera. Somos los hombres, y la sabiduría morirá con nosotros. Ninguna iglesia visible debería atreverse a decir, nos defenderemos siempre. Las puertas del infierno no nos vencerán. Esta es la iglesia a la que pertenecen las preciosas promesas del Señor de preservación, continuidad, protección y gloria final. Lo que sea, dice Hooker, leemos en las Escrituras sobre el amor infinito y salvador de la misericordia que Dios muestra hacia sus iglesias, la única adecuada. El tema es esta iglesia, a la que denominamos correctamente el cuerpo místico de Cristo. Pequeña y despreciada como puede ser la verdadera iglesia en este mundo, es precioso y honorable a los ojos de Dios. El templo de Salomón en toda su gloria no era nada, en comparación con esa iglesia que está construida sobre la roca. Hombres y hermanos, vean que tienen una doctrina sólida sobre el tema de la iglesia. Un error aquí puede conducir a errores peligrosos y que arruinen el alma. La iglesia que está formada por verdaderos creyentes es la iglesia para la que nosotros, que somos ministros, estamos especialmente ordenados para predicar. La iglesia que comprende a todos los que se arrepienten y creen en el Evangelio es la iglesia para al que deseamos que pertenezcas. Nuestro trabajo no está hecho y nuestros corazones no están satisfechos hasta que se hagan nuevas criaturas y sean miembros de la una verdadera iglesia. Fuera de esta iglesia no puede haber salvación. Paso al segundo punto, al que propuse llamar a tu atención. Nuestro texto no contiene solo un edificio, sino un constructor. El Señor Jesucristo declara, construiré mi iglesia. La verdadera iglesia de Cristo es cuidada con ternura por las tres personas de la bendita Trinidad. En la economía de la redención, más allá de toda duda, Dios el Padre elige y Dios el Espíritu Santo santifica cada miembro del cuerpo místico de Cristo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Santo Espíritu, tres personas y un Dios, cooperan para la salvación de cada alma salvada. Esta es la verdad, que nunca debe olvidarse. Sin embargo, hay un sentido peculiar en el que la ayuda de la Iglesia está sobre el Señor Jesucristo. Él es peculiar y preeminentemente el Redentor y el Salvador. Por lo tanto, es que lo encontramos diciendo en nuestro texto, construiré. El trabajo de construir es mi trabajo especial. Es Cristo quien llama a los miembros de la Iglesia a su debido tiempo. Ellos son el llamado de Jesucristo. Romanos 1:6. Es Cristo quien les da vida. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5:21. Es Cristo quien lava sus pecados, el que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados por su sangre. Es Cristo quien les da paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. Es Cristo quien les da la vida eterna. Los doy vida eterna y nunca perecerán. Juan 10:28. Es Cristo quien les concede el arrepentimiento. Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para que pueda dar arrepentimiento. Hechos 5:31. Es Cristo quien les permite convertirse en hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a aquellos que creyeron en su nombre, dio la autoridad de convertirse en hijos de Dios. Juan 1:12. Es Cristo quien lleva a cabo la obra dentro de ellos cuando se inicia. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19. En resumen, Dios estaba complacido de que toda su plenitud habitara en él, Cristo. Colosenses 1:19. Él es el autor y consumador de la fe, de cada articulación, y miembro del cuerpo místico de los cristianos es el suministrador. A través de él se fortalecen para el deber. Por él no desmayan. Él los preservará hasta el final, y los presentará impecables ante el trono del Padre con gran alegría. Él es todo y todas las cosas para los creyentes. El poderoso agente por el que el Señor Jesucristo lleva a cabo este trabajo en el número de sus iglesias es, sin duda, el Espíritu Santo. Él es quien aplica a Cristo y sus beneficios al alma.
Él es quien siempre renueva, despierta, convence, lleva a la cruz, transforma, sacando del mundo, piedra tras piedra, y añadiéndolo al místico edificio de Cristo. Pero el gran constructor jefe, que se ha comprometido a ejecutar el trabajo de redención y llevarla a su fin, es el Hijo de Dios, la palabra que se hizo carne. Es Jesucristo quien construye. Al construir la verdadera iglesia, el Señor Jesús condesciende a usar muchos instrumentos subordinados. El ministerio del Evangelio, la circulación de las Escrituras, la reprimenda amistosa, la palabra de Dios hablada en cada momento, la influencia de las aflicciones. Todos son medios y métodos por los cuales su trabajo se lleva a cabo. Pero Cristo es el gran superintendente, arquitecto, ordenando, guiando, dirigiendo todo lo que se hace. ¿Qué es el Sol? Es para todo el sistema solar, lo que Cristo es para todos los miembros de la iglesia verdadera. Pablo puede plantar y Apolo puede regar, pero Dios da el crecimiento. Los ministros pueden predicar y los escritores pueden escribir, pero solo el Señor Jesucristo puede edificar. Y a menos que Él edifique, el trabajo se mantiene. Grande es la sabiduría con la que el Señor Jesucristo edifica su iglesia. Todo se hace en el momento adecuado y de la manera correcta. Cada piedra se coloca en el lugar correcto. A veces Él elige grandes piedras y a veces elige piedras pequeñas. A veces el trabajo se mueve rápido y a veces se mueve lentamente. El hombre a menudo es impaciente y piensa que no pasa nada, pero el tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. 1000 años a su vista son solo como un solo día. El gran constructor no comete errores. Él sabe lo que está haciendo. Él ve el final desde el comienzo. Trabaja según un plan perfecto, inalterable y cierto. Él tiene las concepciones más poderosas de los arquitectos, como Michelangelo, son un juego insignificante del niño, en comparación con los sabios consejos de Cristo guiando a su iglesia. Grande es la condescendencia y la misericordia que Cristo exhibe en la edificación su iglesia. A menudo elige las piedras más improbables y ásperas y los encaja en un trabajo excelente. Él no desprecia a nadie y ni rechaza a ninguno, debido a pecados anteriores y transgresiones pasadas. Él se deleita con mostrar misericordia. A menudo toma lo más necio e impío y los transforma en rincones pulidos de su templo espiritual. Grande es el poder que Cristo muestra en la construcción de su iglesia. Él continúa su trabajo a pesar de la oposición del mundo, la carne y el diablo. En la tormenta, en el caos, en tiempos problemáticos, en silencio, sin ruido, sin agitación, sin emoción, el edificio progresa como el templo de Salomón. Trabajaré, declara, y ninguno lo detendrá. Hermanos, los hombres de este mundo tienen poco o ningún interés en el edificio de esta iglesia. Se preocupan poco por la conversión de las almas. ¿Qué son los espíritus quebrantados y los corazones penitentes para ellos? Es locura en sus ojos. Pero mientras a los hombres de este mundo les importa poco, hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios. Para la preservación de esta iglesia, las leyes de la naturaleza a menudo han sido suspendidas. Por el bien de esa iglesia, todos los tratos providenciales de Dios en este mundo están ordenados y arreglados. Por y para el bien de los elegidos, las guerras llegan a su fin y la paz se da a una nación. Estadistas, gobernantes, emperadores, reyes, presidentes, jefes de gobierno, tienen sus esquemas y planes y que son de gran importancia. Pero hay otro trabajo en curso de importancia infinitamente mayor, por el cual ellos son todo menos como las hachas y sierras en las manos de Dios. Ese trabajo es Él, reuniendo piedras vivas en la única iglesia verdadera. ¿Qué tan pequeños son? Dijimos en la palabra de Dios sobre hombres no convertidos en comparación con lo que somos. La historia de Nimrod, el poderoso cazador, es descartado en pocas palabras. La historia de Abraham, el padre del fiel, ocupa varios capítulos. Nada en las Escrituras es tan importante como las preocupaciones de la verdadera iglesia. El mundo hace poco de la palabra de Dios. La iglesia y su historia hacen mucho. Por siempre, démosle gracias a Dios, mis queridos hermanos, que la construcción de la verdadera iglesia está sobre los hombros de uno que es poderoso. Bendito sea Dios para que no descanse sobre el hombre. Vamos a bendecir a Dios que lo haga. No depende de misioneros, ministros o comités. Cristo es el constructor todopoderoso. Él continuará su trabajo, aunque las naciones y las iglesias visibles no conocen su deber. Cristo nunca fracasará.
lo que Él ha comenzado y ciertamente terminará su obra. Paso al tercer punto que propuse considerar, la fundación sobre la que se construye esta iglesia. El Señor Jesucristo dice, sobre esta roca construiré mi iglesia. ¿Qué quería decir el Señor Jesucristo cuando habló de esta fundación? ¿Se refería al apóstol Pedro, con quien estaba hablando? Pienso ciertamente no. No veo ninguna razón. Si se refería a Pedro, ¿por qué no lo hizo? ¿Dijo acaso, sobre ti construiré mi iglesia? Si se hubiera referido a Pedro, lo haría. ¿Acaso dijo, he dicho, construiré mi iglesia sobre ti? ¿O él dijo, yo te daré las llaves? No, no era la persona del apóstol Pedro. El fundamento era y es la gran confesión que el apóstol acababa de hacer. No era Pedro, el hombre errante e inestable, pero la poderosa verdad que el Padre había revelado a Pedro. Era la verdad sobre el mismísimo Jesucristo, que era la roca, era la mediación de Cristo, era la bendita verdad, que Jesús era el prometido Salvador, la verdadera garantía, el verdadero intercesor entre Dios y el hombre. Esta era la roca, y esta era la base sobre la que la iglesia de Cristo iba a ser construida. Mis hermanos, esta base se colocó a un costo poderoso. Era necesario que el Hijo de Dios tomara nuestra naturaleza sobre él, y en esa naturaleza vive, sufre y muere, no por sus propios pecados, sino por los nuestros. Fue necesario que en esa naturaleza Cristo fuera a la tumba y se levantara otra vez. Era necesario que en esa naturaleza Cristo subiera a cielo para sentarse a la diestra de Dios, habiendo obtenido eterna redención para todo su pueblo. Ninguna otra fundación, pero ésta podría sostener y llevar el peso de esa iglesia de la que habla nuestro texto. Ninguna otra fundación podría haber cumplido con las necesidades de un mundo de pecadores. Esa base, una vez obtenida, es muy fuerte. Puede soportar el peso del pecado de todo el mundo. Ha soportado el peso de todos los pecados de todos los creyentes que han edificado sobre esta roca. Pecados de pensamiento, pecados de la imaginación, pecados del corazón, pecados de la cabeza, pecados que cada uno ha visto, y pecados que ningún hombre conoce, pecados contra Dios, y pecados contra hombre, pecados de todo tipo y descripciones. Esa poderosa roca puede soportar el peso de todos estos pecados y no puede ser destruida. El oficio de mediación de Cristo es el único remedio suficiente para todos los pecados de todo el mundo. A esta fundación se une cada miembro de la verdadera Iglesia de Cristo. En muchas cosas, los creyentes están desunidos y en desacuerdo. En el asunto del fundamento de su alma, son todos de una sola mente. Todos están construidos en la roca. Pregunta de dónde obtienen su paz, esperanza y alegría, expectativa de las cosas buenas por venir. Encontrarías que todo fluye de esa poderosa verdad. Cristo el mediador entre Dios y el hombre, y el cargo que ocupa Cristo como el sumo sacerdote y la promesa a los pecadores. Aquí está el punto que exige nuestra atención personal. ¿Estamos sobre esta roca? ¿De verdad estamos unidos a este único fundamento? ¿Para qué sirve eso? Viejo hombre piadoso, dice Leighton, Dios ha puesto esta piedra preciosa para este propósito, que los pecadores cansados puedan descansar en él. La multitud de los creyentes imaginarios se mantienen solo a su alrededor, pero no son mejores, no son más que piedras que yacen sueltas en montones cerca de un fundamento, pero no se unieron a él. No hay beneficio para nosotros por Cristo sin unión con él. Miren hacia su fundamento, mis queridos hermanos. Ustedes son miembros de la única iglesia verdadera. Es un punto que puede ser conocido por ustedes mismos. Podemos ver tu adoración pública, pero no podemos ver si estás construido personalmente sobre la roca. Podemos ver tu asistencia a la mesa del Señor, pero no podemos ver si estás unido a Cristo y si eres uno con Cristo y Cristo en ti. Pero todos vendrán a luz un día. Los secretos de todos los corazones serán expuestos. Tal vez tú vas a la iglesia regularmente y oras fielmente. Todo esto es correcto y bueno, hasta ahora. Pero asegúrate de que no te equivoques al buscar por tu cuenta salvación personal. Mira que tu propia alma está en la roca. Sin esto, todo lo demás no es nada. Sin esto, nunca estarás de pie en el día de juicio. Mejor 1000 veces es en ese día ser encontrado en una casa de campo en la roca que en un palacio en la arena.
Procedo, en cuarto lugar, a hablar de los juicios implícitos de la Iglesia, a la que se refiere nuestro texto. Se menciona las puertas de Hades. Con esa expresión tenemos que entender el poder de la palabra de Dios. La historia de la verdadera Iglesia de Cristo siempre ha sido de conflicto y guerra. Ha sido constantemente atacado por un enemigo mortal, Satanás, el príncipe de este mundo. El diablo odia a la verdadera Iglesia de Cristo con un odio eterno. Él siempre está agitando la oposición contra todos sus miembros. Él siempre está instando a los hombres de este mundo a hacer su voluntad y herir y acosar al pueblo de Dios. Si no puede magullarse la cabeza, se magullará el talón. Si no puede arrebatar a los creyentes del cielo, buscará agravarlos mientras viajan por el camino hacia el cielo. Esta hostilidad ha durado 6.000 años. Millones de los impíos han sido los agentes del diablo y han hecho el trabajo del diablo, aunque ellos no lo sabían. Los faraones, los Herodes, los Nerones, los Julianos, los Dioclesios eran las herramientas de Satanás contra los discípulos de Jesucristo. La guerra contra los poderes del infierno ha sido la experiencia de todo el cuerpo de Cristo. Siempre ha sido un arbusto ardiendo, aunque no consumido, una mujer huyendo hacia el desierto, pero no devorada. Las iglesias tienen sus tiempos de prosperidad y temporadas de paz, pero nunca ha habido un tiempo de paz para la verdadera iglesia. Su conflicto es perpetuo. Su batalla nunca termina. La guerra contra las huestes del infierno es la experiencia de cada individuo que es miembro de la verdadera iglesia. Cada uno tiene que luchar. ¿Cuáles son las vidas de todos los santos? ¿Qué eran hombres como Pablo y Santiago, Pedro, Juan, Policarpo, Ignacio, Agustín, Lutero, Calvino, Latimer y Baxter? Pero los soldados participaron en una guerra constante. A veces sus personas han sido atacadas y a veces su propiedad. A veces han sido acosados por calumnias y a veces por persecución abierta. Pero de una forma u otra, el diablo ha estado continuamente en guerra contra la iglesia. Las puertas del infierno han estado atacando continuamente al pueblo de Cristo. Hombres y hermanos, nosotros que predicamos el Evangelio, podemos guiar a todos los que vienen a Cristo, aferrados a grandes y preciosas promesas. Podemos ofrecer audazmente en el nombre de nuestro Maestro la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La misericordia, la gracia libre y la salvación plena se ofrecen a cada uno que venga a Cristo y crea en Él. Pero no lo prometemos si tienes paz con el mundo y con el diablo. Te advertimos, en que por el contrario, que debe haber guerra siempre y cuando estés en el cuerpo. No te detendría ni te disuadiría del servicio de Cristo, pero te diría, ¿te gustaría calcular el costo y entender completamente cuál es el servicio de Cristo? Implica que el infierno está detrás de ti, el cielo está delante de ti, el hogar se encuentra en el otro lado de un mar turbulento. Miles, decenas de miles han cruzado estas aguas tormentosas y a pesar de toda la oposición, han alcanzado el refugio donde están ahora. El infierno los ha asaltado, pero no prevaleció contra ellos. Adelante, queridos hermanos, y no teman al adversario. Solo permanece en Cristo y la victoria es segura. No te maravilles con el odio de las puertas del infierno. Si fueras del mundo, el mundo te amaría como propio. Mientras el mundo sea el mundo y el diablo, debe haber guerra, y los creyentes en Cristo debe ser un soldado. El mundo odiaba a Cristo, y el mundo odiará verdaderos cristianos, mientras la tierra esté en pie. Como el gran reformador Lutero dijo, Caín seguirá asesinando a Abel mientras la iglesia esté en tierra. Prepárate para la hostilidad de las puertas del infierno. Ponte el conjunto de la armadura de Dios. La torre de David contiene 1000 escudos, todos listos para el uso del pueblo de Dios. Las armas de nuestra guerra han sido probadas por millones de pobres pecadores como nosotros y nunca han sido desamparados ni les han fallado. Sé paciente bajo la amargura de las puertas del infierno. Todo está obrando en conjunto para y por tu bien. Tiende a santificar, te mantiene despierto, te hace humilde, te acerca más al Señor Jesucristo, te desteta del mundo, te ayuda a orar más. Sobre todo, te hace anhelar el cielo y decir con el corazón y los labios, ven, Señor Jesús. No desmayes por el odio del infierno.
La guerra del verdadero hombre de Dios es tanto una marca de gracia como la paz interior de la que disfruta. Sin cruz, sin corona, sin conflicto, sin vivir el cristianismo. Benditos eres, dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando la gente te insulta, te persigue y dice falsamente todo tipo de maldad contra ti por mi causa. En quinto lugar, queda una cosa más por considerar: la seguridad de la verdadera Iglesia de Cristo. Hay una gloriosa promesa dada por los poderosos constructor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El que no puede mentir ha prometido su palabra real, que todos los poderes del infierno nunca derribarán a su Iglesia. Continuará y se mantendrá a pesar de cada asalto. Nunca será vencida. Todas las demás cosas creadas perecen, pero no la Iglesia de Cristo. La violencia o la polilla de la decadencia interna prevalece sobre todo lo demás, pero no sobre la Iglesia que Cristo construye. Los imperios han subido y caído en rápida sucesión. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Tiro, Cartago, Roma, Grecia, Venecia. ¿Dónde están todos estos ahora? Todas eran las creaciones de la mano del hombre, y han pasado, pero la Iglesia de Cristo vive. Las ciudades más poderosas se han convertido en montones de ruinas. Las amplias paredes de Babilonia están hunda en el suelo. Los palacios de Nínive son montículos de polvo. Las 100 puertas de Tebas son solo asuntos de historia. Cartago es una desolación. Todavía en todo este tiempo, la verdadera Iglesia está en pie. Las puertas del infierno no prevalecen en contra de ella. Tan débil como puede parecer esta verdadera Iglesia a los ojos del hombre, es un yunque que ha roto muchos martillos en muchas ocasiones del pasado, y tal vez se rompan muchos más antes del final. El que se pone sus manos sobre ella está tocando la niña de los ojos de Dios. La promesa de nuestro texto es verdadera para todo el cuerpo de la verdadera Iglesia. Cristo nunca estará sin un testigo en el mundo. Él ha tenido un pueblo en el peor de los tiempos. Tenía 7,000 en Israel, incluso en los días de Acab. Creo que ahora hay algunos en los lugares oscuros de iglesias católicas y griegas que, a pesar de mucha debilidad, están sirviendo a Cristo. El diablo puede enfurecerse horriblemente. La Iglesia puede en algunos países ser excesivamente pequeña, pero las puertas del infierno nunca le vencerán. La promesa de nuestro texto es verdadera para cada miembro individual de la Iglesia. Algunos de los pueblos de Dios han sido llevados muy bajo, de modo que se desesperanzaron de su seguridad. Algunos han caído tristemente, como lo hicieron David y Pedro. Algunos se han alejado de la fe por un tiempo. Muchos han sido juzgados por crueles dudas y miedos. Pero todos han llegado a casa sanos y salvos, los más jóvenes, así como el más viejo, el más débil y el más fuerte. Y así será hasta el final. ¿Puedes evitar que salga el sol de mañana? ¿Puedes evitar que la marea en el canal fluya? ¿Puedes prevenir que los planetas que se muevan en sus respectivas órbitas? Entonces, y solo entonces, podrás evitar la salvación de cualquier creyente, por débil que sea, esa piedra en esa iglesia que está construida sobre la roca, por pequeña que sea o insignificante que la piedra pueda aparecer. La verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo. Ni un solo hueso en ese cuerpo místico se romperá. La verdadera iglesia es la novia de Cristo. Aquellos a los que Dios se ha unido en pacto eterno nunca se separará. La verdadera iglesia es el rebaño de Cristo. Cuando el león vino y se llevó un cordero de la manada de David, David se levantó y libró al cordero de su boca. Cristo hará lo mismo. Es el hijo mayor de David. Ni un solo cordero enfermo en el rebaño de Cristo perecerá. Él le dirá a su padre en el último día: no he perdido ninguno de los que me diste. La verdadera iglesia es el trigo de la tierra. Puede ser zarandeado, tirado de un lado a otro, pero no se perderá ni un solo grano. El trigo se recogerá en el granero, y la cizaña será arrancada y se quemará. La verdadera iglesia es el ejército de Cristo. El capitán de nuestra salvación no pierde ninguno de sus soldados. Sus planes nunca son derrotados. Sus suministros nunca fallan. Su lista es la misma al final que al principio. De los hombres que marcharon galantemente fuera de Inglaterra hace unos años en el Guerra de Crimea, ¿cuántos nunca volvieron? Regimientos que salieron, fuertes y alegres, con bandas tocando y pancartas volando, pusieron sus huesos en una tierra extranjera
y nunca regresaron a su país natal. Pero no es así con el ejército de Cristo. Ninguno de sus soldados estará desaparecido en día último. Él mismo declara, nunca perecerán. El diablo puede encarcelar a algunos de los miembros de la verdadera iglesia. Puede matar, quemar, torturar y colgar. Pero después de que haya matado el cuerpo, no hay nada más que pueda hacer. Él no puede herir el alma. Cuando las tropas francesas tomaron Roma hace unos años, encontraron en las murallas de una celda de prisión, bajo la Inquisición, las palabras de un prisionero. ¿Quién era? No lo sabemos, pero sus palabras son dignas de ser recordadas. Aunque muerto, todavía habla. Había escrito en las paredes, muy probablemente después de un juicio injusto y una excomunión aún más injusta, palabras sorprendentes. Bendito Jesús, no pueden echarme de tu verdadera iglesia. Ese escrito es cierto. Ni con todo el poder de Satanás puede ser echado de la verdadera iglesia de Cristo, ni un solo creyente. Los hombres de este mundo pueden librar una guerra feroz contra la iglesia, pero no pueden detener el trabajo de conversión. ¿Qué hacen las burlas? El emperador Juliano dice, en los primeros tiempos de la iglesia, ¿qué está haciendo el hijo del carpintero ahora? Un cristiano le respondió, él está haciendo un ataúd para el propio Julián. Pero unos meses después falleció, cuando Julián, con toda su pompa y poder, murió en la batalla. ¿Dónde estaba Cristo cuando él pereció? Cuando los incendios de Smithfield se encendieron y cuando Latimer y Ridley fueron quemados en la hoguera. ¿Qué estaba haciendo Cristo entonces? Todavía estaba llevando su trabajo de construcción. Ese trabajo siempre continuará, incluso en momentos problemáticos. No teman, queridos hermanos, comenzar a servir a Cristo. Él a quien tú entregas tu alma tiene todo el poder en el cielo y la tierra, y Él mantendrá. Él nunca dejará que te echen. Los familiares pueden oponerse. Los vecinos pueden burlarse. El mundo puede calumniar y burlarse. No temas, no. Los poderes del infierno nunca prevalecerán contra tu alma. Mayor es Él el que está contigo que todos los que están en tu contra. No teman por la iglesia de Cristo, hermanos míos, cuando los ministros mueran y los santos son llevados. Cristo siempre puede mantener su propia causa. Él hará elevar estrellas mejores y más brillantes. Las estrellas están todas en su mano derecha. Deja de lado todos los pensamientos ansiosos sobre el futuro. Deja de ser derribado por las medidas de los estadistas o las tramas de lobos con piel de oveja. Cristo siempre proveerá para su propia iglesia. Cristo se encargará de eso. Las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Todo va bien, aunque nuestros ojos pueden no verlo. Los reinos de este mundo aún se convierten en los reinos de nuestro Dios y de su Cristo. Permítanme ahora decir algunas palabras de aplicación práctica de este sermón. Hablo con muchos, con los que hablo por primera vez. Hablo, tal vez, a muchos con los que hablo por última vez. No deje que este servicio concluya sin un esfuerzo por llevar a casa el sermón en cada corazón. Mi primera palabra de aplicación será una pregunta. ¿Qué será eso? ¿Pregunta? ¿Cómo debo acercarme a ti? ¿Qué debo preguntar? Te pregunto, ¿eres miembro de la única iglesia verdadera de Cristo? Estás en el más alto y mejor sentido, como un miembro de la iglesia invisible a la vista de Dios. ¿Sabes lo que quiero decir? Miro mucho más allá de la iglesia de Inglaterra. Hablo de la iglesia construida sobre la roca. Te pregunto, con toda solemnidad, ¿eres un miembro de esa iglesia de Cristo? ¿Te uniste al gran fundador? ¿Has recibido el Espíritu Santo? El Espíritu da testimonio a tu espíritu que eres uno con Cristo y Cristo contigo. Te ruego, en nombre de Dios, que se tomes esta pregunta en serio y que reflexiones bien. Queridos hermanos, si no pueden dar una satisfactoria respuesta a mi consulta, presta atención, para que no prevalezcan las puertas del infierno contra ti. El diablo te reclama como suyo. Mi segunda palabra de solicitud será una invitación. Lo dirijo a todos los que aún no son verdaderos creyentes. Te digo, ven y únete a la iglesia verdadera sin demora. Vengan y únanse al Señor Jesucristo en un pacto eterno que no debe ser olvidado. Ven a Cristo y sé salvo. El día de la decisión debe llegar en algún momento. ¿Por qué no hoy, mientras se llama hoy? Por la noche, antes de que salga el sol mañana por la mañana, ven a Él, de quien soy y a quien sirvo.
Ven a mi Maestro, Jesucristo. Ven, todo está listo ahora. La misericordia está lista para ti. El cielo está listo para ti. Los ángeles están listos para regocijarse por ti. Cristo está listo para recibirte. Cristo te recibirá con mucho gusto y te dará la bienvenida entre sus hijos. Entra en el arca. La inundación de la ira de Dios pronto se romperá sobre la tierra. Entra en el arca y mantente a salvo. Entra en el bote salvavidas. El viejo mundo pronto se romperá en pedazos. ¿No escuchas los temblores de eso? El mundo no es más que un naufragio atrapado en el montón de arena. La noche está muy lejos, las olas están empezando a subir, los vientos están aumentando, la tormenta pronto romperá el viejo naufragio. Pero Él lanza el bote salvavidas, y nosotros, los ministros del Evangelio, te suplicamos para entrar en el bote salvavidas y ser salvado. Te preguntas, ¿cómo puedo venir? Mis pecados son tantos. Te preguntas cómo debe venir. Escucha las palabras de ese hermoso himno. Al igual que yo, sin una súplica, tu sangre fue derramada por mí, y que tú me llamas ahora para que venga a ti. Oh Cordero de Dios, vengo a ti. Esa es la manera de llegar a Cristo. Deberías venir sin esperar nada y por nada. Deberías venir como un pecador hambriento para ser lleno, como un pobre pecador para ser enriquecido, como un pecador malo e inmerecedor para vestirse de justicia. Así que viniendo, Cristo te recibiría. El que viene a Cristo, Él no lo echará. Oh, ven a Jesucristo. Por último, déjame dar una palabra de exhortación a mi creencia. Oyentes, vivan una vida santa, hermanos míos. Camina digno de la iglesia a la que tú perteneces. Vive como ciudadano del cielo. Deja que tu luz brille ante los hombres, para que el mundo pueda beneficiarse de tu conducta. Hazles saber de quién eres y a quién sirves. Sé epístolas de Cristo, conocidas y leídas de todos hombres, escritos en letras tan claras que nadie puede decir, no sabemos si Él es un miembro de Cristo o no. Vivan una vida valiente, mis hermanos. Confiesa a Cristo ante los hombres. Cualquiera que sea la estación que ocupes, en esa estación confiesa a Cristo. ¿Por qué debería? ¿Te avergüenzas de Él? No se avergonzó de ti en la cruz. Él es listo para confesarte ahora ante su Padre en el cielo. ¿Por qué deberías estar avergonzado de Él? Sé audaz, sé muy audaz. El buen soldado no se avergüenza de su uniforme. El verdadero creyente nunca debe avergonzarse de Cristo. Vivan una vida alegre, mis hermanos. Vivan como hombres que buscan con esperanza la segunda venida de Jesucristo. Esta es la perspectiva a la que todos deberíamos mirar hacia adelante. No es tanto la idea de ir al cielo, como si el cielo viniera a nosotros. Eso debería llenar nuestras mentes. Hay un buen momento que viene para todo el pueblo de Dios, un buen momento para toda la iglesia de Cristo, un buen momento para todos los creyentes, un mal momento para el impenitente e incrédulo, un mal momento para ellos que sirven a sus propias lujurias y le dan la espalda al Señor, pero un buen momento para el verdadero cristiano. Por ese buen momento, esperemos, miremos y oremos. El andamio pronto será retirado, la última piedra pronto será sacada, la piedra superior se colocará sobre el edificio. Sin embargo, un poco tiempo, y toda la belleza del edificio se verá claramente. El gran maestro constructor pronto vendrá él mismo. El edificio será mostrado a mundos reunidos, en los que no habrá imperfección. El Salvador y los salvados se regocijarán juntos. El universo entero reconoce que en la construcción de la iglesia de Cristo todo estaba bien hecho. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.